Hola, hoy vamos a ver el módulo 2 en la segunda parte que tiene que ver con el tema tipo de contrato. Em, bueno, partiré por decirles que hay varios criterios para clasificar los contratos. Nosotros usaremos una forma que creo es bastante general y que considera para efecto de clasificación precio, cantidad y costo. Por ejemplo, cuando lo clasificamos por precio, estamos hablando de contrato a suma alzada, que se llama, en el cual quien asume los riesgos es el contratista. Cuando clasificamos por cantidad, hablamos de contrato de precios unitarios y los riesgos en este caso lo asumen ambas partes. Y por último, tenemos la clasificación por costo, en que los denominamos contrato de costo reembolsable o simplemente contrato reembolsable, y los riesgos afectan principalmente al cliente. Ahora hablamos de riesgos, y claro, cuando hablamos de riesgos estamos hablando de riesgos del negocio. Ahora, no solo riesgo económico, también consideramos los ámbitos de la gestión como administrador. Consideramos los temas de productividad, rendimiento, costo operacional, etcétera. También está el modo mixto de combinar el tipo de contrato. Por ejemplo, un contrato podría ser pactado su costo directo a serie de precios unitarios, pero sus gastos generales y utilidades podrían ser pactados, digamos, a su alzada. Sí, es una combinación, digamos, de estilo, ¿no? En general, los contratos a suma alzada, por ejemplo, están basados en el acuerdo de un precio total fijo, invariable y obligatorio para las partes, y la suma alzada incluye todo costo que sea necesario para la total ejecución del encargo del contrato. En este caso, las cantidades y recursos calculados o supuestos para fijar el precio del contrato los determina el contratista. Cuando hay cambios, ya sean supresiones o adicionales a lo contratado, se deben formalizar de común acuerdo entre las partes mediante notas u órdenes de cambio que afectan el precio y el plazo, generalmente. Para realizar el pago del contrato, este se divide en etapas bien definidas y contra la verificación de los avances programados se realizan los abonos o pagos parciales. Ventaja de este tipo de contrato es que se conocen al inicio los costos finales y se simplifica además bastante la administración del contrato. Además, también se crea un cierto incentivo, digamos, al contratista en el sentido de terminar antes y bien, por supuesto, su programa, con lo cual puede obtener sus utilidades a menor tiempo. Pero también hay riesgos. Por ejemplo, los atrasos al programa o mayor cantidad de trabajo no consultado genera pérdida al contratista. Y el mandante también tiene sus riesgos, como entregar un proyecto incompleto y generar trabajos adicionales que deberá pagar al contratista sobre el precio pactado. Ahora, con respecto a los contratos a serie de precios unitarios, está basado en un precio fijo, invariable y obligatorio para las partes, determinado por el oferente, y que se pagará por cada unidad en cada una de las partidas que se establecen en el presupuesto. En este caso, el monto inicial pactado es de carácter provisional, ya que la suma total resulta de multiplicar los precios unitarios por las cantidades realmente ejecutadas por el contratista. Este tipo de contrato se da una variante de suma alzada para los gastos generales y honorarios, lo cual es pagado al contratista durante el desarrollo del contrato en proporción al avance del trabajo o en proporción al plazo transcurrido. Con respecto a los riesgos, aquí el contratista es el que asume principalmente los riesgos en cuanto a eficiencia y productividad de sus recursos, lo cual afecta sus utilidades. En el caso de la empresa mandante, esta asume el riesgo de mayores costos por variación de cantidades, lo que hace incierto el precio final y a veces el plazo para terminar el contrato. Respecto a contratos a costos reembolsables, hay un acuerdo del contratista con el mandante de administrar y ejecutar el trabajo dentro de un plazo y presupuesto estimado.
En estos casos, el mandante se obliga a reintegrar al contratista todo desembolso comprobado y que ha autorizado, por supuesto, el mandante. Bajo esta modalidad se pactan los honorarios, tarifas por gastos generales y otros que autoriza el mandante. Los mayores riesgos, obviamente, lo asume el mandante en este tipo de contrato, ya que en el fondo, cada vez que paga un adicional, está pagando en el fondo por ineficiencia, por improductividad, fallas de calidad, e incluso aquí hasta le afectan los conflictos laborales del contratista, y aunque no me crean, incluso aunque haya huelga de por medio, digamos, de los trabajadores. Ahora, para controlar y disminuir estas pérdidas, el mandante acostumbra a pactar los gastos generales a su alzada. Bueno, era un poco lo que quería yo comentarles respecto a los tipos de contratos. Hay otras formas de clasificación son, por ejemplo, aquellos contratos, digamos, en el cual son tomados en consideración al tipo de servicio, digamos, que a obtener, digamos, en el contrato. Por ejemplo, son típicos los contratos de ingeniería, ya sea ingeniería básica, ingeniería conceptual o ingeniería de detalle. Están los contratos de construcción, están los contratos de ingeniería y construcción, aquellos que consideran ingeniería de detalle, digamos, y construcción, como decía recién. Están los contratos de ingeniería, suministros y construcción. Están los típicos contratos ya en mano. ¿Qué implica esto? Implica que está la ingeniería básica y de detalles, está los suministros, construcción e incluso puesta en marcha. Están los contratos de construcción, leasing y transferencia, que son más o menos similares a los contratos ya en mano, pero que agregan financiamiento. Y por último, otro tipo de contrato que también se da mucho son los contratos de construcción, operación y transferencia, que son similares al anterior, pero además agregan operación. Ok, es lo que tenía para esta segunda parte, digamos, del módulo 2 y nos estamos viendo en la tercera parte, digamos, con la que vamos a completar el módulo 2. Nos vemos.